Hola. Antiguos pobladores que habitaron la Patagonia dejaron rastros de cómo era su vida hace miles de años. Uno de ellos, las pinturas rupestres. ¿Cómo se hacían? ¿Qué significan? Hoy, en Paca Data. Las pinturas rupestres muestran escenas de caza, figuras abstractas y manos impresas en las paredes que todavía se conservan. Antes, la microdata. Delfines sin aletas en el sur. Un grupo de delfines lisos fue fotografiado por primera vez en el Estrecho de Magallanes, en el límite entre Argentina y Chile. Miden unos 2 metros de largo y pueden llegar a pesar hasta 116 kilos. Los llaman delfines lisos porque son los únicos cetáceos del hemisferio sur que no tienen aleta dorsal. Águila sobre ruedas. La selección argentina femenina de hockey sobre patines, conocida como Las Águilas, se prepara para participar del Roller Game 2019 en Barcelona, España. Es una competencia en la que participan 4.500 deportistas de 117 países en distintas disciplinas sobre patines. Las chicas argentinas tienen grandes posibilidades de quedarse con el campeonato, que ya ganaron 5 veces. Policía robot en Estados Unidos. La policía del sur de California presentó a su nuevo agente para patrullar las calles. Se llama HP Robocop y es un robot equipado con cámaras 360 que pueden tomar imágenes en vivo y enviarlas en tiempo real a las comisarías. Está programado para decir algunas frases como permiso o que tengas un buen día. La Cueva de las Manos del río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz, es uno de los sitios arqueológicos más importantes de nuestro país. Comenzaron a investigarla en 1964 y estaba dentro de una propiedad privada. Pero hace 2 años pasó a formar parte de un parque provincial. Ahora es de todos y se puede visitar en las vacaciones de invierno. Estas figuras sobre la roca están ubicadas en la provincia de Santa Cruz. Las pintaron quienes habitaban la Patagonia mucho antes de la llegada de los españoles y forman parte de un sitio arqueológico de gran valor histórico. Las imágenes fueron pintadas por pigmentos minerales, como ahí pueden ver, y para que no se salgan con la lluvia, como ahí ven que no se salió, le echaban agua, orina, sangre y grasa. Están en negativo, solo se ven el contorno. Y también pintaban escenas de casas, figuras de animales, como por ejemplo guanacos, lagartos, choiques, y de hombres aislados. También de motivos geométricos pintaban rectas, líneas, puntos. Los antiguos pobladores vivían en cuevas o al aire libre y realizaban tareas cotidianas en grupos. En caso de Cueva de las Manos, realizaban grupos de cazadores. También aparecían familias, lo cual se puede ver en manos de todos los tamaños en las paredes. Las pinturas de la Cueva de las Manos son las primeras manifestaciones artísticas que se conocen de los antiguos pueblos de Sudamérica. En este lugar se hicieron las primeras excavaciones. Fueron hechas por el arqueólogo Carlos Gradín con su equipo y unos lugareños. Debemos conservar Cueva de las Manos porque permite la generación de conocimiento científico acerca de nuestro pasado arqueológico e histórico. Parecen intactas, como si nadie las hubiese tocado en 9.000 años, pero se conservan así por el trabajo de arqueólogos y guardaparques. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1999 y son uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Visitar la Cueva de las Manos es como hacer un viaje al pasado. Se puede recorrer caminando por unas pasarelas especialmente construidas para ver las pinturas de cerca. No podemos tocar, rayar, dibujar, no arrojar basura ni encender fuego. La mayoría de las manos pintadas sobre las paredes son izquierdas. Una de las explicaciones posibles es que los antiguos pobladores apoyaban su mano izquierda sobre la cueva y con la derecha pintaban por encima para dejar impreso un negativo.
Nos seguimos viendo en Pacadata.